La visión de Andrés Oppenheimer. Gracias, y como lo escuchó, vamos con la visión de Andrés Oppenheimer. Y esta semana se cumplió el segundo aniversario de las mayores manifestaciones antigubernamentales en Cuba, allá en 11 de julio de 2021. ¿Qué ha pasado desde entonces, Andrés? Buenos días. Hola David, gusto en saludarte. Bueno, nada bueno. Ya pasaron 2 años, como acabas de decir, de estas manifestaciones. Según Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos, perdón, fueron arrestadas unas 1.500 personas por manifestarse pacíficamente, en su gran mayoría, en contra de la dictadura cubana en ese momento. Y acá, lo más interesante, David, 2 años después, hay todavía más de 700 personas, Ujú. la mayoría de ellos jóvenes, que siguen presos por haber participado en esas manifestaciones pacíficas. Muchos de ellos han sido condenados a penas de 5, 10 y hasta 25 años de prisión, imagínate, Ujú. por ejercer su derecho a manifestarse libremente por las calles. Cuba, según las organizaciones de derechos humanos, es el país con más presos políticos en las Américas. Dicen Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos. Imagínate un país pequeño con más presos políticos que Venezuela y ni hay que hablar que otros países. El gobierno de Estados Unidos, presidente Joe Biden y los 27 países de la Unión Europea, con motivo de este segundo aniversario, emitieron declaraciones pidiendo la libertad inmediata de los presos políticos cubanos. Pero increíblemente, los gobiernos latinoamericanos están haciéndose los distraídos. No han dicho, por lo menos yo no he Ujú. escuchado una declaración oficial de México, de Brasil, de Argentina, de Colombia, exigiendo la liberación inmediata de los presos políticos con motivo de este segundo aniversario. Hablé hace unos días con Juan Papié, el subdirector para las Américas de Human Rights Watch, y él me decía que, lo cito textualmente, la ceguera voluntaria de varios gobiernos de América Latina sobre Cuba es inaceptable. Es hora de que dejen de ver a Cuba como la víctima del imperialismo y la empiecen a analizar como lo que realmente es, una dictadura que viola los derechos humanos de forma sistemática. Cierro comillas. Eh, y yo agregaría, David, que me parece una vergüenza no solo que los gobiernos latinoamericanos no estén exigiendo la liberación de gente que está presa por manifestarse como lo hacen todos los días en las calles de México, miles y miles de personas, eh, sino me parece increíble que los artistas latinoamericanos no hayan salido a manifestar su solidaridad con los artistas cubanos encarcelados desde hace 2 años, porque fíjate, gente como el rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, o el artista de performance art Luis Manuel Otero Alcántara, ellos iniciaron lo que en su momento se llamó el movimiento San Isidro, que fue un movimiento de artistas intelectuales que pidieron eh, que se deroguen nuevas leyes contra la censura, perdón, nuevas leyes de censura del régimen cubano que se empezaron a aplicar en el 2018. Y los metieron presos y siguen ahí presos. Ujú. Y ahora, David, esta semana, el 17-18 de julio, va a tener lugar una situación que para muchos es escandalosa, y es que la Unión Europea va a recibir al dictador cubano Miguel Díaz-Canel en Bruselas, en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, dándole el mismo trato que a los demás jefes de Estado democráticamente electos. Hace pocos días el Parlamento Europeo aprobó una resolución
pidiendo que no se lo invite, como fue, tú recordarás, cuando fue la Cumbre de las Américas el año Así es. pasado, el presidente Biden no la invitó, Ujú. y el Parlamento Europeo pidió que no se lo invite, pero el Parlamento Europeo no tiene poder ejecutivo. La Unión Europea, el Consejo de Europa, parece haber acatado la decisión de la CELAC de invitar a todos los jefes de Estado, y por lo tanto Díaz-Canel va a ser recibido como, al igual que los demás presidentes democráticos. Entonces, David, resumiendo, lo que dice el Parlamento Europeo, y lo que yo estoy totalmente de acuerdo, es que lo menos que puede hacer Europa para no perder toda credibilidad cuando habla de democracia o de derechos humanos, como lo han hecho varios países latinoamericanos, es emitir una declaración en la cumbre, un poco exigiendo la liberación de los presos políticos en Cuba y exigiendo que Cuba, al igual que Venezuela y Nicaragua, se adhieran a los principios fundamentales de observación de los derechos humanos, porque si los europeos no hacen eso, Ujú. ¿con qué cara le van a hablar al mundo de que son defensores de la democracia y los derechos humanos? Andrés, nos queda un minuto, pero nada más eso. Es, mientras no haya una presión, esta situación no va a cambiar en Cuba. Mira, presión la hubo desde hace décadas, interna y externa, Ujú. y últimamente interna más que externa, porque estas manifestaciones que vimos en Cuba hace 2 años no se habían visto en muchas, muchas décadas. Pero yo creo que mientras haya complicidad de México, de Argentina, de Colombia, de otros países latinoamericanos ante estas violaciones horribles a los derechos humanos, yo no veo una salida inmediata. Que finalmente tienen estos gobiernos que acabas de mencionar, pues tiene de alguna manera cierto aliado Díaz Canel, ¿no? Bueno, yo no sé si algunos por alianzas ideológicas, otros por temor a que Cuba les empiece a hacer ruido en su propio territorio, ¿no? Agitando a grupos mal llamados de izquierda, en realidad son grupos dictatoriales, totalitarios. Eh, Ambas cosas juegan. Y hay también países, sobre todo pequeños, que tienen miedo a perder sus eh, importaciones de petróleo subvencionado de Venezuela. Hay varias cosas en juego. O sea, Cuba mantiene pasando hambre a su población, pero para hacer propaganda en el exterior, ahí sí tiene lana y la usa. Y bastante, ¿no? Muy bien. Así es, David. Pues Andrés Oppenheimer, qué gusto escucharte, saludarte y pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando este ambiente de derechos humanos allá en Cuba. Muchas gracias. Buen fin de semana, David. Igualmente para ti, un abrazo.